Feliz domingo, Uruguay. Este es nuestro segundo video desde Arizona, Estados Unidos. Gracias por los comentarios en nuestro primer video. Me agrada que les haya gustado y que sea de aporte para todos ustedes. Hoy quiero hablarles acerca de la libertad individual. Thomas Jefferson, uno de los fundadores de Estados Unidos, decía que la vigilancia eterna es el precio de la libertad. Y hemos dejado de vigilar, hemos dejado de estar atentos. Aristóteles decía que la tolerancia y la apatía son los síntomas de una sociedad muriendo. Y si pensamos en la situación uruguaya, lo entendemos claramente. Tenemos tolerancia para ideas que son foráneas, tenemos tolerancia para ideas y principios que se nos empujan en nuestra vida cotidiana y no son justos ni reales. Y tenemos otro problema muy grave, la apatía. Mucha gente nos habla y nos dice, mira, yo de la política no quiero saber nada. La política rige su vida. La política limita o no limita su libertad. La política genera o no genera crecimiento en su familia. La política enseña a sus hijos, crea una educación justa o injusta. Entonces, es importante hablar de los principios de libertad desde la fundación desde el Uruguay, desde la fundación de todas las Américas. Hubieron libertadores como el general José Gervasio Ortigas, que se impuso una libertad del individuo, una libertad que conjugada como sociedad significaba una libertad social, pero nunca planteó el colectivismo. Y un importante principio de la libertad es la libertad económica, y los 5 principios fundamentales es el derecho a la propiedad, el derecho al libre comercio, un gobierno limitado por la Constitución y una moneda sólida. Hablamos en nuestro primer video sobre la forma en que podemos llamar o incentivar la inversión interna y externa en el Uruguay, cosas que en estos momentos no están planteadas. Pero hay situaciones alarmantes en el Uruguay. El Uruguay existió y ha existido como otras repúblicas basadas en la división de poderes que arrancan de la época de Montesquieu. El Poder Judicial en la historia de la república es autónomo del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Y digo alarmante porque es alarmante que con una reforma del Código y una intervención pertinente, permanente del Poder Ejecutivo, la justicia y el Poder Judicial se convirtió en un brazo político del gobierno de turno. Esto socava las libertades y los derechos individuales de cada uno de ustedes. Cuando hay personas en un país que pueden hablar y otras que no pueden hablar, personas que son sancionadas, y tengo casos, muchos casos. Uno de ellos lo planteé a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y planteé las pruebas para comprobarle a la Comisión de Derechos Humanos que en Uruguay se ultraja y se viola el derecho de expresión de sus ciudadanos. O pensamos que los policías y militares no son ciudadanos o no tienen derecho de expresión. Pero lo triste y lo preocupante es que hay otros policías que sí pueden expresarse. Y hoy, después de este video, voy a agregar las pruebas con respecto a la señora Andrea Corujo López, que es directora de gestión humana de la Policía de Montevideo, en donde ella ampliamente manifiesta su apoyo al movimiento Tupamaro y alaba a Mujica permanentemente en los medios sociales sin sanción. Y voy a evitar los nombres de los sancionados para que no sean reiteradamente sancionados. Pero tengo cientos de casos de personas que han sido destituidas, han sido sumariadas, han estado con 50% de sueldo por expresar sus opiniones en las redes. Esto claramente es un paso más que está dando el gobierno hacia la tiranía. La elección democrática de un gobierno no significa que ese gobierno no tome decisiones dictatoriales. Y hay una diferencia entre una democracia y una república. En una democracia gana la mayoría hace lo que quiere. En una república, en un sistema republicano como lo fue el Uruguay,
Aunque ganara a través de un sistema democrático, el partido que ganara tenía que obedecer las leyes y las reglas basadas en la Constitución y respetar esas leyes. Bajo la ley deberían gobernar. No ha sido así en estos 15 años. Y cuando a usted le enrosquen en su cuello la libertad y le hable en televisión, en videos muy lindos, sobre la libertad y que la libertad es levantarse a las 11 de la mañana y tomarse una botella de vino y al otro día dar parte enfermo a su trabajo, no le están dando libertad, están controlando su vida. Y hay dos corrientes a nivel mundial, la corriente conservadora y la corriente liberal. Y la corriente liberal es una corriente, y usted se pregunta, ¿y por qué esta gente quiere estar en el poder y controlar absolutamente todo? ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto pagamos por la luz? ¿Qué comemos? ¿Qué no comemos? ¿Qué podemos importar? ¿Qué podemos exportar? ¿Si podemos poner un negocio o no? Es todo acerca de control. Para poder mantenerse en el poder, ciertos sectores políticos de distintos países buscan de esa forma el control. De que usted para jubilarse no tenga que ir a una oficina como debería hacerlo, presentar su documentación que aportó por los últimos 30 años y su jubilación empezar a regir dentro de 30 días. Tenemos que ir al político de turno a pedirle el favor de que nos firme un papelito. Y esto ha sido un problema existente en Uruguay por más de 60 o 70 años. O que usted tenga que afiliarse a un partido político y militar y estar cerca del caudillo local o nacional para que usted pueda conseguir un trabajo para sus hijos. Esas son limitaciones de la libertad. Y por supuesto la libertad tiene un precio y tiene un costo. Es la selva, es la jungla, en donde debemos pelear cada día por lo que necesitamos, por lo que queremos, por nuestros sueños, por nuestras ilusiones, por nuestros principios. Y esos principios de libertad han sido sistemáticamente coartados y destruidos en los últimos 15 años. Debemos de una forma, y sí hay esperanza, replantear la sociedad uruguaya para poder entender de que esto no es libertad. No es libertad buscar a una persona que soñó, estudió y trabajó y sacarle el 60% del sueldo o el 70% del sueldo para dárselo a otros que lo podrán necesitar o no. Y es sano y es bueno una sociedad que ayude al desprotegido, que le tienda la mano al que se cayó. Pero eso no es permanente. Tiene que estar en nosotros la disciplina, los principios y los valores que nos hacen luchar por nuestro pan y por el de nuestra familia. Por supuesto que hay control. Y decía un gran pensador que cuando tenemos un gobierno como este, hay algunos que son víctimas y otros que son cómplices. Y lamentablemente en Uruguay se ha generado un grupo de ciudadanos que son cómplices de esta situación. La razón, por ignorancia, por no entender los derechos básicos de vivir en una sociedad. Explotar y exprimir a unos para darle a otros no es ni humano, ni justo, ni expresa libertad. Estos principios que en Uruguay el ciudadano ha sido despojado, porque yo hablo con mucha gente que tienen miedo de expresarse en los medios sociales, que sus derechos han sido violados y han sido ultrajados, y la violación de privacidad sistemática que hace el gobierno usando sistemas de informático para hacer escuchas telefónicas extrajudiciales. Muchas veces sin la orden judicial que es requerida por la ley. Muchas veces excediendo el plazo que el Poder Judicial les extendió para hacer esa escucha. Tengo conocidos que han ido de España y han estado criticando al gobierno de turno. Y han sido detenidos e interrogados por horas para dejarlos entrar a Uruguay. Uruguayos por nacimiento que hoy viven en España y son ciudadanos españoles. Han sido cuestionados al entrar a Uruguay por 4 o 5 horas. Y eso no habla muy bien de la democracia uruguaya. Así dijeron
por más de 20 años, la libertad. ¿Dónde está la libertad, señor Tabaré Vázquez? ¿Dónde está la libertad, señor Mujica? Y en este momento crucial, debemos entender como uruguayos de que se necesita una militancia activa para levantarnos de esta situación. Luchar y luchar. Y voy a hacer una anécdota que no tiene nada que ver con el caso con la situación política uruguaya ni con la política norteamericana. Hace muchos años, en el año 2009-2010, conocí un señor de 65 años que era un coach, un entrenador retirado de fútbol americano. Y después de su retiro, el señor se había dedicado a correr maratones, 42 kilómetros. Llevaba 24, 25 maratones corridas cuando yo lo conocí. Y le expresé mi intención de correr y entrenar una maratón con él. En mi mente estaba que si ese hombre de 65 años, ya pelado y canoso, podía correr una maratón, para mí sería una cosa absolutamente fácil. Y no lo fue. No lo fue. En el proceso de entrenamiento de 6 meses, de dolores, de calambres, de lesiones, aprendí a valorar la disciplina de ese coach. Y a entender que los caminos no son fáciles. Los que nos quieren vender con eslogan y banderitas y discursos que nos caen bien a los oídos no son reales. Tiene un costo prosperar. Tiene un costo crecer. Tiene un costo trabajar y ganar más dinero. No podemos socavar e ir a nuestro empleador y sofocarlo que nosotros porque necesitamos un 50% de aumento y me lo tiene que dar mañana y si no te cierro la fábrica. Esos no son los principios en donde una sociedad puede desarrollarse. La libertad económica, junto de la mano de la libertad individual, y un principio sagrado que en el Uruguay siempre defendimos y se peleó contra la dictadura, se peleó contra el terrorismo de Estado de los Tupamaros, desde los 60 hasta los 73. Para defender ese principio de la libertad, para que nadie fuera cuestionado, encarcelado, perdiera su trabajo o torturado por ese principio de libertad, que tanto y tanto habló por más de 25 años el Frente Amplio. Hoy lo sofocan, lo presionan, lo atacan y lo pisotean a diario. Cientos de casos de ciudadanos que han sido destituidos de sus cargos o han sido sumariados por pensar distinto al gobierno. Estos son síntomas alarmantes, como es alarmante que la policía uruguaya haya sido depurada y la jerarquía de la policía uruguaya en estos momentos sea controlada por gente que piensa igual que el gobierno. No hay una autonomía en la autoridad pública. El mismo proceso se inició años atrás en el ejército, que era el último bastión y el último miedo que tenía el Frente Amplio para prolongar su dictadura en caso de perder. El descabezamiento de los generales en las últimas semanas no es un problema disciplinario. Y sí me consta que la Constitución autoriza al presidente de la República a ejercer su poder y su potestad de destituir o retirar del cargo o retirar a generales de la jerarquía militar cuando lo quisiera hacer. Y tiramos la bomba de humo y traemos casos de hace 30, 40 años para de alguna forma justificar que Manini Río y otros generales hayan sido destituidos. Pero miren los reemplazos. Es otro paso más para socavar y controlar la sociedad uruguaya. La policía, el ejército, la educación, los sindicatos. Estamos a pocos años de acercarnos a la pobreza y a la miseria que vive Venezuela. Y creo que en Latinoamérica el único país en estos momentos que no considera a Maduro un dictador es el Uruguay. Donde un país rico, lleno de petróleo, donde sus ciudadanos podrían vivir
decorosamente sin ningún tipo de problema como lo hacían en los 80 y en los 90. Hoy tengan que ir a los ríos contaminados a buscar agua, que no tengan servicios básicos como la electricidad. Nuestro peor enemigo está dentro de nuestras propias cabezas y es la ignorancia política que estas personas nos quieren meter e imponer. Pero es tiempo para decirle basta ya. Y no solo es tiempo para decirle basta ya al gobierno de turno. Es momento para decirle basta ya al sistema político y hacerles entender de que no van a tener el apoyo popular si no traen propuestas serias. Que vengan cada 4 años, cada 5 años a decirles sí, vamos a bajar los impuestos y vamos a generar trabajo. ¿Cómo? Me gustaría ver los planes de gobierno que tiene la oposición en estos momentos para sacarlo al Uruguay de la situación que está. Y que no es una situación fácil, pero sí se puede salir con el sacrificio y con el esfuerzo de la sociedad toda. Entonces, uruguayos, hay algunos de ustedes, y le agradezco los buenos comentarios, otros que no lo fueron, aunque pedí que pudiéramos dialogar con altura, algunos no lo hicieron. Eso no va a prevenir de ninguna forma de que yo pueda expresarme, de que yo pueda hacer estos videos, o que me puedan intimidar con malas palabras, atacándome mi persona, insultándome. Pero a ustedes que hacen eso, me imagino que como todos los uruguayos y como todos los argentinos escuchamos mucho folclore. Y yo le quiero dejar y terminar este video con este mensaje para ustedes, para los que atacan la libertad de expresión que tenemos cada uno de nosotros, en este caso la mía. Y quiero decirle, terminar con una canción de Horacio Guaraní, que dice: no se puede escribir con la mano cerrada. Tenemos que abrir la mano, tenemos que abrir la mente para poder entender de que estamos en una encrucijada. Y cuando salgan políticos a defender y a decirle que debemos aceptar los profesionales que vienen del exterior y abrirle los brazos a todo el mundo, y lo escribí en Facebook ayer, es un principio muy loable, pero primero están los uruguayos, y en el Uruguay los políticos uruguayos y los que pretendan ser políticos y los candidatos presidenciales deberán pensar primero en los uruguayos. Hay profesionales uruguayos a los cuales yo conozco, graduados de la facultad en abogacía, en medicina, en ingeniería, que se han tenido que ir del país o que están trabajando en trabajos menores a la carrera que los padres, con mucho sacrificio, tuvieron que darle o pudieron darle. Entonces es hora que tengamos todos los uruguayos una cuota de realidad, especialmente el sistema político. Desde esta lejanía, uruguayos, en este domingo, les mando un abrazo. Este es mi segundo video, próximamente tendrán un tercer video. Y bueno, estamos conversando, acepto todos sus mensajes, como dije, hágalo con altura, exprésese con altura. Sus agravios, para los que tratan de agraviarme, no van a detenerme. Feliz domingo.